es aquel que tiene 60 años a más. Entonces, la proporción de adultos mayores comparada a la población total representa el 14,3%. Esto significa aproximadamente más de 4 millones de adultos mayores en nuestro país. Son personas que tienen 60 años a más. Y como ustedes ven, cómo ha ido esta pirámide poblacional, ¿no? Si ustedes miran acá tengo el puntero, van a ver cómo, digamos, la población adulta mayor ha ido creciendo, ¿no? La pirámide ha ido engrosándose a partir de los 60 años a más y la población infantil ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces, esto es para diciembre del 2025. Entonces, es importante conocer eso. Y lo que significa la proporción entre las personas de 60 años a más y las de 15 a 59 años. Antes había gran cantidad de personas entre 15 a 59 años, que es la población económicamente activa, y que probablemente las que trabajan para, de alguna otra manera, atender a las personas con mayor edad o que son dependientes. Pero este número de personas de 15 a 59 años por cada adulto mayor con el tiempo han ido disminuyendo, ¿no? Para el 2025 ya digamos que en cada hogar hay un adulto mayor que representa más o menos casi el 25%. Entonces esto se va a ir incrementando igual con los años. Definitivamente el envejecimiento, todos envejecemos, es un proceso universal, es heterogéneo porque envejecemos diferente. Hay personas de 80 años que están lúcidas, que no tienen deterioro cognitivo, que hacen sus actividades instrumentales de la vida diaria, que tienen enfermedades controladas, que son funcionales. Pero hay un grupo de repente de 70 años que ya tiene demencia, que ya tiene secuelas de enfermedades crónicas, de diabetes, de hipertensión arterial, secuelas de ACV. O hay personas también de 90 años que pueden estar funcionales, lúcida, con pocas comorbilidades. Entonces es muy heterogéneo. Y las personas mayores, pues la gran cantidad viven en sus casas, en la comunidad, pero hay un grupo de adultos mayores que también actualmente en nuestro país viven en casas de reposo, que son centros de larga estancia, así como en Estados Unidos hay los nursing homes. Entonces, igual acá hay gran cantidad de casas de reposo, más de 700 casas de reposo, por lo menos hasta hace unos años, en el censo a nivel de Lima metropolitana. Entonces, envejecemos heterogéneamente y eso se debe por diversos factores, genéticos, estilos de vida saludable y enfermedades crónicas que a veces no son tratadas adecuadamente, ¿no? Y digamos otros factores que tienen que ver con el medio ambiente. Es continuo en el tiempo y es irreversible, ¿no? Por eso es que en algún momento hablaban del tratamiento anti-aging. Eso es complejo decirle porque va a existir un envejecimiento fisiológico, como vamos a ver en diferentes órganos y sistemas. Entonces, este es digamos, tipos de envejecimiento. Los primeros que hablaron de esto fue Roy Kahn, en el año 1987, en la cual ellos catalogaron como un envejecimiento usual, ¿no? Donde existe un deterioro orgánico gradual, que es fruto del efecto entre la enfermedad y los estilos sobre el proceso del envejecimiento intrínseco. Es lo que uno envejece normalmente. Pero existe un envejecimiento quizás exitoso que uno puede ver en personas muy longevas o en personas centenarias que tenemos, en el cual existe un envejecimiento óptimo, en el cual solo el decremento funcional y sensorial atribuible solo al envejecimiento per se, y a veces ni la enfermedad ni los efectos adversos del medio y los estilos de vida incrementan el deterioro esperado. Pero existe un grupo que es el envejecimiento patológico, que probablemente ustedes van a ver en muchas personas no muy mayores, en la cual existe gran cantidad de enfermedades a veces crónicas y estas han deteriorado marcadamente el estado general de la salud que acompaña el envejecimiento de por sí intrínseco que uno tiene. Entonces, el envejecimiento exitoso es un deterioro menor a lo esperado y el patológico obviamente es el deterioro excesivo mayor a lo esperado. Definitivamente existen cambios con el envejecimiento que son fisiológicos. Por ejemplo, uno sabe que a los 40 años la masa muscular, y ustedes la han escuchado, mucha propaganda hace en la masa muscular, que a los 40 años ya uno pierde más masa muscular que se incrementa. Y si uno llega a la menopausia, si es mujer o varón después de los 70, esto se empeora, ¿no? Entonces existe un declinar fisiológico de los órganos y sistemas, tanto a nivel cerebral, cardíaco, osteoarticular, de la parte de la composición corporal. Y de alguna otra manera esto va a tener mucho que ver con la disminución de la reserva funcional de las personas mayores y si sumado a eso yo tengo enfermedades crónicas las cuales no están controladas adecuadamente, pues esto crea mayor vulnerabilidad y fragilidad en un grupo de personas mayores y le da, digamos, riesgo a que estas personas tengan mayores eventos adversos como caídas, mayor estancia hospitalaria, presencia de delirio y
Esto hace que al final llega a mortalidad en el grupo de personas mayores. De alguna otra manera, solo mencionarles algunos cambios fisiológicos en algunos sistemas. Por ejemplo, en el agua corporal total. Cuando uno envejece, el agua corporal total disminuye en las personas mayores y el fluido intracelular también. Por eso es que las personas mayores con 2 o 3 diarreas se deshidratan. No es como un joven, ¿no? Un joven uno puede 10, 15 diarreas toda la noche y quizás toma líquidos, todo y está bien. Pero una persona mayor, sobre todo muy mayor, y que encima de repente ya es frágil, estas personas, ya que fisiológicamente tienen disminución del agua corporal, disminución del fluido intracelular, con 2 o 3 diarreas se van a deshidratar. Entonces llegan a emergencia muchas veces con delirio, trastorno del sensorio, porque ya de por sí fisiológicamente ya estaban depletados. Entonces uno tiene que diagnosticar rápidamente e intervenir rápidamente. Actualmente estamos en la década del envejecimiento saludable en las Américas 2021-2030, que fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2020, que es una estrategia para lograr y apoyar acciones para construir una sociedad para todas las edades. Entonces, actualmente se está usando el término de lo que es envejecimiento saludable, que es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional, que les voy a explicar qué cosa es capacidad funcional, que permite el bienestar en la vejez. Y la capacidad funcional comprende todos los atributos que están relacionados con la salud que permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. Lo voy a explicar por acá. Hablamos de capacidad intrínseca en las personas mayores y esto se refiere a todas las capacidades que tenga la persona mayor en la parte locomotriz, en la parte psicológica, en la parte cognitiva, auditiva, sensorial, visual y la vitalidad de sus órganos y sistemas. Eso es mi capacidad intrínseca, que es la combinación de todas estas capacidades físicas y mentales con las que cuenta una persona. Pero la capacidad funcional es la combinación, es la interacción de esta capacidad intrínseca con mi entorno donde habita la persona. Yo puedo estar vitalmente bien, mi capacidad visual, mi parte cognitiva, auditiva, pero si yo no me relaciono, digamos, con mi entorno, no voy a ser una persona funcional. Entonces, por eso la OMS hace este marco de salud pública para el envejecimiento saludable, en la cual clasifica de alguna otra manera a las personas mayores en 3 grupos, como ven acá. Aquellos que tienen una capacidad alta y estable, que es el grupo, gran cantidad de personas mayores, en la cual se les previene enfermedades crónicas, se les hace un diagnóstico temprano y control y se les promueve conductas que mejoran su capacidad funcional. Pero existe un grupo que tiene ya un deterioro de su capacidad funcional, que quizás ya tienen algún grado de dependencia funcional, que necesitan ayuda para hacer actividades en su casa, que ya quizás ya tienen olvidos, igual en las que tengo que intervenir, pero existe un grupo de adultos mayores que ya su capacidad funcional está muy perdida, que están a veces ya encamados, que la parte mental también está deteriorada, en la cual igual tengo que tratar sus enfermedades crónicas, pero tengo que asegurar la dignidad en la última etapa de su vida. Entonces, las personas mayores pueden estar en cualquiera de estos 3 grupos, por eso es que también el envejecimiento es heterogéneo. Y esta lámina, para que ustedes vean cómo la población adulta es heterogénea, ¿no? Yo tengo adultos mayores que están haciendo jardinería, que manejan todavía, que hacen actividad física, que corren, que ayudan a veces en el cuidado de los nietos, muchos trabajan, a veces independientemente, después de los 70 años tienen sus empresas, viajan, son pintores y trabajan, ¿no? Definitivamente, hacen actividades instrumentales de la vida diaria. Las actividades instrumentales son aquellas en las que las personas, pues, por ejemplo, eh, va a comprar, cocina, lava, toma sola su medicación, toma su taxi y, digamos, sale, participa en la comunidad, que son actividades más avanzadas, ¿no? Pero hay un grupo, como vemos acá, que a veces están viviendo ya en casas de reposo, un nursing home, o están dentro de la casa y ya no salen, porque están quizás dependientes en silla de ruedas o usan el andador y dependen del cuidado de otras personas. Entonces, las personas mayores se envejecen heterogéneamente y va a depender de diferentes factores. Lo importante es que ustedes conozcan desde estas etapas ya que están llevando el curso, que la edad cronológica no debe ser el principal criterio para determinar objetivos de tratamiento, procedimientos médicos o quirúrgicos en las personas mayores. Yo tengo, no solo fijarme cuántos años tengo, porque yo puedo tener a alguien de 80 que está mejor que alguien de 60 años, cuando yo hago una valoración integral de todos los otros áreas, dominios que vamos a ver más adelante. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué factores influyen en la salud del adulto mayor?
¿Cuáles son los factores? Y esta es la información que les hicimos llegar, que era, digamos, fácil de leerlo para que puedan entenderlo. Como hemos mencionado, el estado de salud de la persona mayor va a depender a cambios asociados al envejecimiento, va a depender a factores sociofamiliares también, porque obviamente si las personas, como los que vemos quizás en nuestro hospital, un grupo, son de pobreza extrema, viven solos, estas personas, si por A o B, no van a tener un control, digamos, preventivo, van a llegar quizás con síntomas más complejos porque ya pasaron varios días de la enfermedad y eso hace que altere su estado de salud. No tienen una pensión, no se alimentan bien por motivos, digamos, económicos. El estado de salud tiene que ver con la funcionalidad. La funcionalidad es la capacidad que tienen las personas de hacer sus cosas por sí solas, tanto básicas como bañarse, vestirse, comer solo, contener esfínteres, caminar solo, y los factores clínicos que tienen que ver con las enfermedades. Si yo soy diabética, hipertensa, bien controlada, pues probablemente mi estado de salud esté bien controlado, pero si soy diabética, con no controlada, mi presión no está controlada, sigo fumando hábitos nocivos, no estoy controlada en mis tratamientos de otras enfermedades, de mi artrosis, de mi dolor, probablemente todo esto altere mi estado de salud. Y la otra importante dimensión es la parte mental, ¿no? Ustedes saben que a mayor edad, probablemente los casos de que las personas se olviden, que son olvidos benignos, es normal, pero si estos olvidos ya son muy frecuentes, ya empiezan a alterar su funcionalidad, sus actividades de la vida diaria, ya los pacientes ya empiezan a tener un grado de deterioro cognitivo, trastornos neurocognitivos que son mayores, que son las demencias, o trastornos neurocognitivos menores, que ya hay olvidos, pero que no altera todavía su funcionalidad. Y la otra parte es la parte afectiva. Los trastornos del ánimo en personas mayores es frecuente. Aproximadamente el 20% de personas mayores tienen trastornos del ánimo, a veces depresión y ansiedad. Y eso también son factores de riesgo para su estado de salud. Por eso es que hay que hacer esta evaluación en forma global e integral. Los cambios del envejecimiento de por sí, en todos los órganos y sistemas, en la inmunosenescencia también, que es otro ítem que tiene que ver con el envejecimiento, todo esto influye en el estado de salud de una persona mayor. Entonces, por eso es que las personas mayores deben ser evaluadas en forma integral y no solamente preguntar qué enfermedades físicas tiene, si tiene fibrilación auricular, si tiene una arritmia, si tiene hipertensión, diabetes. Todas esas enfermedades hay que preguntarles, claro que sí, pero esa es la parte física. Cuando uno evalúa en forma integral, uno tiene que hacer que es un proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinario, uno evalúa no solo lo físico que está acá, hay que evaluar la parte cognitiva, ver cómo está la parte cognitiva, si tiene olvido, si ya tiene un deterioro cognitivo leve, si tiene una demencia. Y mucha información nos la puede dar el paciente con alguna entrevista que hacemos, pero también la familia nos brinda información. Nos puede decir, no, doctora, mi papá ya no sabe qué fecha es, qué día es, ya se olvida, guarda el dinero y no sabe dónde lo guarda. Últimamente está muy ansioso, si no llega mi hermano desde el trabajo, no duerme, está con ansiedad. Entonces, todo eso lo tenemos que evaluar en esa área cognitiva. La parte social, uno tiene que preguntarle, ¿usted vive solo? ¿Usted tiene una pensión o pensión 65, tiene que pensión quizás del Estado? ¿Con quién vive? ¿Quién le atiende? Si se pone mal, ¿quién le va a traer al hospital? Económicamente, ¿alguien le pasa una pensión si no tiene sus hijos? No, nadie me pasa. ¿Y usted qué hace? Reciclo, doctora. O me voy al comedor, ¿no? Y ahí desayuno y almuerzo, pero no ceno. Entonces, es importante la parte social, porque si uno no evalúa más adelante, uno dice, no, este paciente es diabético, tiene indicación de que yo le ponga insulina. Pero si ese señor vive en un cerro, no tiene luz, por ende no tiene refrigerador, ¿dónde va a guardar la insulina? Y eso ha pasado muchas veces en geriatría. Tenemos pacientes que vienen con su insulina y dicen, doctora, ¿y esto qué lo hago? Y vemos que el paciente económicamente es pobreza extrema y uno tiene que volverlo a regresar su insulina a farmacia y darle fármacos que ellos puedan tomar, ¿no? Entonces, para eso es importante saber cómo estoy en la parte social de ese paciente. Tenemos en el hospital, y ustedes en algún momento van a ver pacientes abandonados, que están varios y asistente social trata de ubicarles un centro o una casa de reposo del Estado, que a veces es difícil, o a veces terminan en ONG, son muchos fallecen acá solos por la parte social. La parte afectiva, como les he mencionado, es importante entrevistar y ver a través de algunas escalas de tamizaje, así como la parte cognitiva también, ver si esta persona tiene síntomas depresivos para poder intervenir o derivar a otra especialidad
que me haga un interrogatorio más profundo para que estas personas puedan ser tratadas adecuadamente. Hay muchas cosas, sí que a veces la parte social o familiar es el motivo de que el paciente pues esté deprimido porque no tiene que comer. Lamentablemente muchas veces tenemos que hacer la evaluación con servicio social para ver de qué manera esta persona puede ser ayudada con la parte, digamos, a veces de los municipios o de los ministerios, el MIDIS de Inclusión Social o Pensión 65. Y muchas veces terminamos haciendo informes. Y el centro de esta valoración geriátrica es la funcionalidad. Cuando ustedes entrevistan a una persona mayor, lo más importante para ellos no es que le controlen su presión, es que esa persona siga valiéndose por sí sola. O sea, que siga saliendo a la calle, que siga cocinando, manejando su auto, que sea independiente. Es lo más importante para ellos. Pero para yo ser independiente, para que la persona sea independiente, obviamente que sus enfermedades tienen que estar bien controladas, porque si tengo una hipertensión no controlada, le puede dar un ACV, un evento cerebrovascular que le deja con déficit motor y que va a alterar su funcionalidad. Si es diabética no controla, le da una neuropatía que también altera su vida o termina muchas veces con amputaciones. O los ojos también, estas enfermedades crónicas pueden alterar la visión y que obviamente eso va a alterar su funcionalidad. O la polifarmacia, que es frecuente cuando ven adultos mayores y ustedes cuando les hagan el interrogatorio a las personas mayores, tienen que preguntarles, a ver, díganme toda la lista de fármacos que toman, incluida el nombre, la dosis y la frecuencia, tanto de fármacos digamos, dados por el médico, como lo que ellos se automedican porque le dijo la vecina, la amiga, o naturales, porque hay también fármacos ahí que lo venden como cosas naturales que no han sido bien estudiadas y que también pueden producir en algún momento algún tipo de intoxicación. Pues es necesario hacer la lista de todos esos fármacos. Y ustedes van a ver que muchos de ellos toman benzodiazepinas en la noche. Y muchas veces eso lo toman porque la amiga le dijo y se consiguen, se lo toman. Y también a veces sin indicación, que puede producir eventos adversos a un grupo de ellos. Si tiene indicación, pues sí será, pero si no, no. Entonces, la evaluación geriátrica integral es eso, es un proceso diagnóstico multidimensional que tengo que evaluar al adulto mayor en todas estas dimensiones con la finalidad de priorizar diagnósticos. Por ejemplo, si yo tengo un adulto mayor que vive solo, que no tiene pensión, que viene a su control, no tiene que comer, ya es hipertenso, diabético, le doy, pero ¿cuál es su principal problema? Va a ser la parte social. O sea, ese señor vive solo, si le pasa, si se cae solo en su casa, no hay quien le auxilie. Si se pone mal, te hace una neumonía, ¿quién la trae al hospital? Entonces, uno tiene que intervenir en eso y quizás tiene el teléfono de los hijos, deme para llamarlos, para explicarles cómo están, o quién vive cerca de usted para que también esté pendiente de usted, o algún asistente social, o muchos promotores de la comunidad que viven en la comunidad. También tenemos pacientes que traen los promotores de la comunidad a los pacientes mayores para que sean vistos, digamos, en el centro o en el hospital. Y con eso yo hago un diagnóstico multidimensional. Priorizo mis diagnósticos para poder intervenir, con la finalidad obviamente de que el paciente viva más, superviva más, ¿no es cierto? Que no se hospitalice, que no venga a emergencia cada rato y que también de alguna otra manera tenga calidad de vida. Digamos que en esta valoración geriátrica integral, muchos de los pacientes también vienen con cuidadores, porque a veces son ya dependientes. Entonces, también tengo que trabajar con el cuidador, porque ustedes saben lo que es cuidar a una persona mayor que a veces tiene demencia, que solo una hija le cuida de lunes a domingo, que no puede salir, que en la noche se despierta, que quizás no está recibiendo el manejo adecuado en fármacos y no la deja dormir al día siguiente, crean una sobrecarga del cuidador. Y muchas veces el cuidador termina con depresión, con ansiedad, más enfermo que el paciente y muchas veces hemos tenido pacientes que a veces el cuidador se muere antes que el paciente que cuida. Entonces también uno tiene que cuidar, no solo al paciente, sino también tenemos que intervenir con el cuidador en personas que son mayores que ya necesitan cuidador. Porque tenemos un grupo de adultos mayores que son saludables, que ellos solos vienen, que hacen sus actividades, en ellos no. Pero en el grupo que ya es dependiente, que ya necesita de otra persona para su atención, pues sí, tenemos que también lograr bienestar para esta persona que cuida. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación geriátrica integral? Cuando uno hace esta evaluación, ¿qué hago yo? Yo veo, por ejemplo, si esta paciente, su funcionalidad, yo la vi hace 6 meses y la vi que llegaba al consultorio caminando. Y luego de 6 meses lo veo que lo traen en silla de ruedas. Entonces yo me pregunto, ¿por qué está en silla de ruedas, señor? ¿Que le ha tenido un infarto cerebral? ¿O se ha caído y se fracturó la cadera y los familiares no le trajeron porque pensaron que era su edad? Y obviamente cuando le examinamos vemos que la pierna está cortada, que está rotada y que obviamente tiene una fractura de cadera y por eso ya no camina.
o que tiene alguna alteración en los pies que le duele y que eso altera y que ya no quiera caminar, o que la artrosis de rodillas sea más severa, que le causa dolor y por eso ya no quiere caminar, o que le falte el aire y también por eso está ya, digamos, en reposo, en silla de ruedas. Entonces, me sirve para ver la evolución y cambios en el tiempo, para mejorar mi exactitud diagnóstica y la identificación de problemas, porque yo, si no le hago un tamizaje de la parte cognitiva, de síndrome geriátrico, de la parte del ánimo, yo no voy a saber si este paciente está bien o no. Y muchas veces los pacientes, si yo no le pregunto, salen con la receta y luego llega a casa y no entienden la receta, porque muchas veces algunos vienen solos y uno ve que ya está con deterioro cognitivo y uno le pone en la receta acudir acompañado de familiar, porque vemos que el paciente se olvida. Y a veces la letra de los profesionales de salud, de los médicos, no son tan entendibles, que peor. Y encima si ese paciente no ve cómo lo lee la receta. Entonces es necesario hacer esta evaluación porque mejora mi exactitud diagnóstica y me identifica problemas. Porque yo planifico cuidados racionales. Yo veo que ya un paciente mayor, que ya tiene una demencia severa, que ya tiene sonda nasogástrica porque ya tiene problemas para deglutir, tiene disfagia, que ya le he hecho los otros exámenes y está estable. Entonces, tengo una paciente que probablemente ya tiene una enfermedad crónica severa, que su expectativa de vida ya sea más corta. Entonces, también priorizo los cuidados. ¿Y cuáles son los cuidados? Que tenga un cuidado 24 horas al día, que le movilicen en casa, que le den su alimentación por la sonda, prevenir que no tenga lesiones por presión, que le cambien el pañal, que no haga infecciones urinarias, que no se estriña. Son otra planificación de cuidados en este grupo de personas mayores, pero eso voy a saberlo con mi valoración geriátrica integral. Disminuir la institucionalización. ¿Qué significa eso? Que yo disminuyo al hacer esta evaluación que mi paciente venga a emergencia cada rato. Y eso es lo que pasa. A veces muchos pacientes están con trastorno de ansiedad generalizada, no evaluados, y van a emergencia porque tuve un problema con mi hijo y la presión se me subió, le controlan ese rato la presión, le encontraron 190 y a emergencia. La emergencia viene, le calma y ven que de fondo hay un parte anímico y terminan enviándole bien a psiquiatría, a geriatría para hacerle una valoración, porque esta paciente a veces está con trastorno de ansiedad generalizada, porque esta persona puede tener un montón de inconvenientes o problemas, que ya toma sus fármacos para la hipertensión, pero en ciertos momentos, pues esta ansiedad, los trastornos del ánimo hace que la persona puede que su presión se eleve. Entonces disminuyo que yo haga visitas de emergencia porque ya lo evalué, disminuyo que mi paciente con toda esta evaluación, digamos que educo al cuidador en prevenir caídas, en que en el baño cuando se baña ayudarle, que ponga, digamos, en el baño pasamanos para evitar caídas, que los baños no sean muy altos, que no haya alfombras en el piso, para que este paciente no se caiga y no termine hospitalizado, porque al final las hospitalizaciones en personas mayores también va a disminuir su funcionalidad porque van a estar echados en una cama y si se fracturan esto va a ser peor. Utilizo apropiados recursos también, como hemos mencionado, darle los fármacos que necesite, porque a veces uno evalúa y ve que el paciente tiene 20 fármacos, pero de esos solamente debería tomar quizás 7, porque los demás no tienen eficacia demostrada y a veces lo toman porque algún amigo, amiga o vecina se lo dijo, pero que no tienen eficacia y que puede tener interacción medicamentosa y le puede llevar a emergencia. Entonces, para eso me sirve hacer una valoración geriátrica integral. Y para eso, como ustedes han visto en su cartilla que tienen de historia clínica, existen algunas escalas de la valoración del adulto mayor que son escalas sencillas, cortas y validadas, que facilitan la transmisión de información entre profesionales, porque yo le digo, es un paciente CAT-SAT, probablemente ustedes ya entiendan que es CAT-SAT, ¿no? Que es independiente para bañarse, vestirse, comer, ir al retrete, caminar, contener esfínteres. Y si digo que es un CAT-SIE, probablemente ustedes saben que es un paciente que está encamado, que le tienen que dar de comer, bañarle, vestirle, cambiarle, que ya usa pañal, que no contiene esfínteres. Entonces sirve para comunicarse entre profesionales. Permiten ver la evolución y resultado del tratamiento también, porque si yo veo a alguien que tenía dolor de rodilla y que no estaba tratada y hacer ejercicio, terapia física, quizás bajar de peso lentamente y el analgésico ha mejorado y ahora ya camina mejor. Entonces yo veo la evolución. Si antes no hacía ciertas actividades, ahora ya las hace. Y ayuda a la toma de decisiones, como hemos visto, ¿no? Si son pacientes ya a veces con enfermedades severas, con poca expectativa de vida, por enfermedades crónicas avanzadas, pues mi toma de decisiones va a ser diferente a una persona que está más saludable o que está en el grupo intermedio. Esto es lo que figura en la lectura que les he enviado, entonces en la que uno ve cómo está la parte funcional
de la persona adulta mayor que tiene que ver con sus actividades básicas de la vida diaria, que son eso, las personas que subsisten en su casa, bañarse, vestirse, contener esfínteres, caminar solas, comer solas, ir al retrete, contener esfínteres. Instrumentales son las que les he dicho, que el paciente sale, va a comprar el periódico, lava, plancha, cocina, toma solo su medicación, toma su taxi. Y avanzadas son los que aquellos que son líderes en la comunidad, ¿no? Pertenecen, son presidentes de asociaciones, y para eso hay algunos instrumentos, ¿no? El CATS es uno de ellos que le han visto que es cualitativo, porque me dice CATS A, B, C, D. El Bartel es cuantitativo, que les voy a mostrar. El autogibrodi me mide actividades instrumentales. Si toma solo su medicación, toma su taxi solo, digamos, puede cocinar solo, puede hacer compras solo. Esa es la parte funcional. La parte mental, como hemos visto, está del test de Pfeiffer, que son 10 preguntas que les voy a mostrar para ver, básicamente, ve memoria. Y es un test de tamizaje también. Si yo encuentro errado eso, pues tengo que hacer una evaluación más profunda de su deterioro cognitivo. Igual el mini mental, que tiene 30 preguntas. Y la parte afectiva, hay algunas escalas que han sido validadas en personas mayores. La que tienen ustedes en su cartilla es la de 4 preguntas. Si tiene 2 o más positivo, tiene síntomas depresivos. Y la historia clínica, obviamente, que ustedes hacen, ¿no? Toda la historia clínica de la anamnesis, la parte de funciones biológicas, evalúan, digamos, el examen físico, ver, ¿no? Examinar, obviamente, siempre desde la cabeza a los pies. Y nos basamos también en ayuda diagnóstica, en exámenes clínicos que hay que hacerlo, para que de alguna otra manera hagamos una valoración integral del estado nutricional también. Y la parte sociofamiliar, que en este grupo de edad, ustedes saben que hay un gran grupo de personas que son jubiladas, que tienen una pensión y apoyo de hijos, pero hay un grupo a veces que no tienen ningún tipo de pensión y siguen trabajando, y a veces en trabajos que los ingresos son pocos. Entonces, en la parte social, sociofamiliar evalúa fundamentalmente el estado sociofamiliar y económico, pero también las condiciones ambientales y la red de apoyo social. A veces viven hacinados en casas, y eso también ustedes saben, con la pobreza, si no hay un adecuado estado nutricional, la tuberculosis también es prevalente y alta en personas mayores. No por tener 90 años no me va a dar tuberculosis. La edad no tiene nada que ver. Acá tenemos pacientes con diferentes enfermedades infecciosas, incluida la tuberculosis, en personas muy mayores. Y esto se hace a través de una escala de evaluación sociofamiliar modificada por Merino, que es el IJON, o otras preguntas simples que nos ayudan. ¿Usted tiene pensión? ¿Con quién vive? ¿Con quién puede contar cuando le trae? Nos ayuda a ver más o menos la parte social de las personas mayores. Entonces, en resumen, el BGI pues me mide la parte física de enfermedades crónicas, la parte funcional, que son sus actividades funcionales de la vida diaria, valerse por sí misma, la parte mental, donde está la parte cognitiva y afectiva, y la parte social. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, algún comentario? Si tienen alguna pregunta, ¿han entendido lo que les he mencionado hasta este momento? Tony Jamanca Todo o bien, doctora. Sebastián, ¿alguna pregunta? Sebastián Trigoso, Sebastián Trigoso, ¿tienen alguna pregunta? Sebastián, ¿estás presente? Porque acá figura que están presentes. Doctora, ¿Alguna pregunta, algo que no hayas entendido? Para una doctora, consulta, ¿me escucha bien? Sí, sí, le escucho. Eh, ¿Algo que no tenía una hayas consulta entendido? sobre los cuestionarios. En el caso de evaluar funcionalidad, mentalidad, Ay, ahora lo vamos a ver. como hay... Ah, Sí, ya ahora está les voy bien. a Solamente mostrar. quería consultar si es que solo se utiliza uno o se puede utilizar varios solamente para evaluar cada uno de ellos. Ya. Para ustedes, con que hay ciertas escalas mínimas que hay que hacerlas, porque escalas hay varias que se usa, pero probablemente eso sea más ya para especialidad o cuando uno hace investigación. También en geriatría, ustedes que hacen su tesis, hay muchos alumnos que han hecho en adulto mayor y sí, obviamente han utilizado las otras escalas que no están en su cartilla, pero que se usan en geriatría. Ahora les voy a mostrar. Entonces, continuando, ¿cuáles son los instrumentos de evaluación geriátrica? Hay varios, pero la funcionalidad de una de las escalas más antiguas, que es cualitativa y es fácil de usar, es el CATS, que la vamos a mostrar. El Bartel también mide actividades básicas de la vida diaria, pero es cuantitativo. Entonces yo tengo que tener el cuestionario y hacer un check-in list
Acá lo que es que yo pregunto si el paciente sube o baja escaleras, por ejemplo, en el Barter, que me mide actividades de la vida diaria. El Auton y Brody son actividades instrumentales, o sea, personas que, como menciono, todavía cocinan, lavan, toman su medicación, salen, hacen compras. El Auton y Brody me mide funcionalidad. Escalas de tamizaje para ver síntomas depresivos. Está el GDS-4 de 4 preguntas que le vamos a dar, el Jesavash. Y dentro de eso también hay otras escalas que ustedes en psiquiatría lo van a ver en la parte, digamos, afectiva, Hamilton y otras, que también se podrían usar en personas mayores, pero estas son escalas más validadas en personas mayores. En la parte cognitiva tenemos la escala de Pfeiffer, que solo son 10 preguntas, que es un cuestionario abreviado, que básicamente me mide memoria. Si una persona me pasa esas 10 preguntas, no significa que no tiene deterioro cognitivo. Puede hacer que sí lo tenga, pero su memoria está bien porque ustedes saben que la parte cognitiva también no solo es memoria, sino hay la parte también de conducta, ¿no? De gnosia, y que por eso en las demencias, por ejemplo, la principal demencia es Alzheimer, que es el 70%, pero hay otro 30% de demencias que son demencia por cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, que básicamente está alterada la conducta, más no la memoria, demencias vasculares, demencias mixtas, demencia por Parkinson, otros tipos de demencia. Pero el 70% es Alzheimer, que es memoria reciente, pero hay un 30% que no necesariamente es memoria. Entonces hacemos eso y en la parte sociofamiliar que le dije, la escala de Gijón, que es para ver cómo está la parte social, relaciones sociales, la parte económica, con quién vive, con quién se relaciona. Y la otra escala importante es la fragilidad. Es una escala que ustedes, cuando ya el próximo año roten en la parte de, digamos, de clínica médica, cuando ya hagan los diagnósticos, la terapéutica, van a ver que las diferentes guías internacionales, la de hipertensión arterial, la de diabetes, de renal, de cáncer y X otras especialidades, evalúan fragilidad, porque se ha visto que la fragilidad es un estado de vulnerabilidad en la cual las personas mayores, si la tienen, pues se van a caer más, se hospitalizan más, se mueren más en el tiempo. Y para eso tenemos diferentes escalas. La que se utiliza para investigación es la de Linda Fried, que fue la primera en el 2001, y la otra es por autorreporte, la escala de Frail, y la otra es crítica Frail Scale, que durante el COVID se utilizó bastante en publicaciones en personas mayores que habían tenido COVID, que fue la clínica Frail Scale. Otras escalas también para prevenir escala de Norton. Ustedes cuando van a pisos van a ver que en cada paciente, al frente donde está su numeración, por lo menos en pisos, van a ver hay una ruleta, ¿no? Donde ven que las personas mayores les tienen que mover de posición, sobre todo aquellas que no pueden moverse en la cama, pues, ¿no? Hay unas que se sientan, se paran, ellas no, pero aquellas que ya su movilidad está disminuida, pues la enfermería con el familiar lo mueven cada 2 horas para prevenir que las personas no tengan lesiones por presión. Y eso lo van a ver en sus pacientes, que muchas veces el estar con dismovilidad empiezan a tener lesiones por presión y a veces van del grado 1, que solamente es superficial, hasta el grado 4, que es que llega hasta hueso. Entonces, por eso es muy importante ver qué grado de movilidad tenga mi paciente para también en el RP, así como yo pongo paracetamol 500 cada 8, tengo que poner movilización cada 2 horas de paciente, porque eso es importante, porque de lo contrario, la dismovilidad va a hacer que el paciente se estriña, haga infecciones urinarias o retenga la orina y lesiones por presión, atelectasias, tromboembolismo por estar con dismovilidad. Entonces, este es el CATS, que lo tienen en su cartilla. Básicamente, me mide actividades básicas. Si se lava sola y no necesita ayuda, a menos que solo sea la espalda o piernas, nada más. Si se viste sola, si va al retrete sola al baño, si se moviliza sola, contiene esfínteres y se alimenta sola. Si esta persona no necesita ayuda para todo esto, es independiente. Pero si ya recibe ayuda para uno o más partes del cuerpo, por ejemplo, o ya no se puede bañar, recibe ayuda para entrar o salir del baño y es dependiente para bañarse. Si recibe ayuda para coger la ropa o ponérselo o permanece sin vestirse del todo, ya necesita ayuda, es dependiente para vestirse. Si ya necesita ayuda para ir al retrete o para limpiarse y no va al retrete, o sea, ya necesita ayuda para eso. Entonces ya es dependiente para esta actividad. Si necesita ayuda para levantarse y acostarse o para sentarse y levantarse de la cama o no se levanta de la cama solo, es una persona dependiente para movilizarse. Si ya no contiene los esfínteres, ya necesita supervisión o a veces ya le ponen enemas o es incontinente, ya no siente lo que se orina, no avisa, es una persona dependiente para eso. Y si recibe ayuda para comer o hace alimentado por zona nasogástrica, ¿no?
esa persona ya es dependiente para alimentarse. Entonces, si esa persona es dependiente para todas estas actividades, sería un CATS-G, ¿no es cierto? Si de repente solo necesita ayuda para bañarse, ya es un CATS-B, pero si necesita para bañarse y vestirse 2 actividades, es C. Si es para 3 actividades, es D. Si es para 4 actividades de las 6, es E. Si es para las 5, es F. Y si es para las 6 actividades, si le dan de comer, le bañan, le visten, le cambian el pañal, la movilizan, y es un CATS-G. Eso es el CATS, que son, digamos, personas que son dependientes totales. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a llamar acá. a Joaquín Omar Ballena. Si la persona mayor necesita ayuda para bañarse y vestirse, ¿qué CATS es, Omar? Joaquín Omar. Joaquín, ¿estás ahí? ¿Aló? Joaquín, ¿estás ahí? Bueno, Renzo ha contestado por acá, ¿no es cierto? Si es para 12, sí. Yo les sugeriría, si bien es cierto, estas clases son presenciales, pero ustedes tienen que participar, porque de lo contrario no van a aprender. Y es momento de que ustedes pregunten, respondan, y si se equivocan, no hay problema, pues uno cuando se equivoca, todos nos equivocamos, pues ya la próxima no me equivoco. Entonces es necesario que traten de participar, porque están vía Zoom, pero no sé si están atendiendo la clase o no están ahí. Y al final es beneficio de ustedes, porque ustedes están aprendiendo, son temas que probablemente nunca lo han visto y es necesario que lo aprendan. Porque cuando hagan su interrogatorio, las personas mayores, el doctor que es su tutor, pues les va a preguntar. Sigamos. El Bartel es otra escala que no está en su cartilla, pero es necesario que ustedes lo sepan. Este es el CATS, el Bartel, porque algunos de ustedes quizás en algún momento quieren hacer investigación en geriatría, en adulto mayor, y son escalas que se utilizan en investigación y lo van a ver en publicaciones en artículos. El Bartel es una escala cuantitativa que dentro de bañarse va a haber subpreguntas para ver si necesita ayuda o no bañarse, parcial o total, si se viste, si se hace sola, si va al baño sola, si deambula, si se traslada el sillón a la cama, si sube escaleras, si micciona con ayuda o solo, si hace deposiciones y se alimenta. Acá uno de los importantes es subir o bajar escaleras. Este es cuantitativo. Si la persona hace todo esto sola, o sea, si yo veo a una persona que llega a consultorio sola y le digo, ¿usted ha venido sola? Si he tomado mi bus y he venido, probablemente sea un Bartel 100 porque sube escaleras, se ve el baño, viene sola, es instrumental. Esto me mide actividades básicas, pero es cuantitativo. Si tiene menos ya de 95 es alguien que tiene una dependencia y obviamente si ya tiene menos de 20 puntos es dependencia severa. Entonces son escalas antiguas que han sido validadas y que utilizamos no solo en geriatría, sino también en rehabilitación y también los neurólogos utilizan para ver post-stroke cómo va su funcionalidad. Entonces eso es el Barter, que es funcionalidad. La parte cognitiva, una de las escalas de tamizaje es el test de Pfeiffer, que tiene 10 preguntas que me miden básicamente memoria. Y si bien es cierto, una persona me podría contestar todo y si tiene un grado de instrucción elevado, pero si por ahí el paciente, el familiar me dice, no, doctora, ya está comportándose su conducta, de repente sí tiene un trastorno neurocognitivo, pero no del tipo, digamos, de memoria, de Alzheimer, sino de otro tipo. Entonces, el test del Pfeiffer sí me ayuda como tamizaje y si me sale errado, obviamente lo voy a hacer una evaluación más amplia, ¿no? Entonces, el test de Pfeiffer, ¿qué me pregunta? ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Qué día de la semana estamos? ¿En qué lugar estamos? ¿Cuál es su número de teléfono? Si no, su dirección completa. ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde nació? ¿Cómo se apellida su madre? ¿Cuál es el nombre del presidente del Perú? Acá estamos teniendo muchos problemas, porque ustedes saben que en los últimos años, cada año cambian 2 o 3 presidentes. Entonces ya los últimos a veces las personas no lo recuerdan, pero por lo menos uno le puede preguntar, la última presidenta mujer, ¿quién fue? ¿No? Entonces, obviamente yo creo que es un dato que sí el paciente nos puede, digamos, antes de esto, del 2016, era más frecuente porque los presidentes cambiaban cada 5 años, entonces era un ítem muy importante en la cual uno podía preguntar con frecuencia y la respuesta era correcta. Y lo otro es la resta 3 en 3 desde 30. Usted me dice, esta escala está validada también para iletrados. Entonces, si usted siendo una persona que es frecuente ver en nuestro hospital que a veces son iletrados los mayores,
y me dicen, no, mi mamá no sabe leer ni escribir, pero ellos saben hacer trueque, ¿no es cierto? Compran cosas. Entonces usted le puede decir, señora, a ver, si tiene 30 soles, si compra 3 soles de arroz, ¿cuánto le queda? Ah, 27. Y si compra 3 soles de pan, ¿cuánto le queda? Y ustedes van a ver que hacen la resta. No saben leer, pero hacen trueque, compran. Entonces saben la resta y se puede hacer con soles. Si la persona es iletrada, hasta 2 errores yo lo considero normal, pero si es iletrada, considero un error más, 3 errores, ¿no? Y si tiene un nivel educativo alto, se admite un error menos, ¿no? Ya con uno error que no tenga de esto y tiene un nivel educativo alto, digo, oye, esto no está casi normal. O sea, si tiene 2 errores, ya podría decir que es como 3. Entonces, necesita una evaluación porque tiene un grado de instrucción alto. Pero son test de tamizaje. 0 a 2 errores normal, si tiene 3 a 4 leve, moderado y severo. Después de hacer esta evaluación, uno tiene que hacer una evaluación más integral del deterioro cognitivo, que es otro tema que uno evalúa, ¿no? Acá me está preguntando Cristel Vega. Disculpe, en la escala de Bartel, ¿cuál era el punto de corte para considerar dependencia, verdad? Porque en el material que subieron al blog sale otro cuadrito diferente. En el Blackboard. ¿Cuál fue el Blackboard material? Porque yo solo les he mandado la historia, ¿no? Quizás ustedes tienen en el Blackboard exposiciones pasadas, que hay un cuadro que dice menos de 95, menos de 60. Pero ustedes por lo menos el punto de corte es 100, es independiente. Si ya tiene menos de 95, ya tiene algún grado de dependencia, porque ya probablemente quizás tiene problemas para subir las escaleras y las hace con ayuda, que probablemente ahí le quita 5 puntos. ¿Ya? No sé si, Cristel, estás de acuerdo con lo que te estoy mencionando. ¿Sí, Cristel? ¿Que estás acá? Cristel, ¿todo bien? ¿Sí me entendiste? Sí, ¿me logra escuchar? Ya, muy bien, muy bien. Entonces, está bien que pregunten, porque al final, independiente de 100 puntos, si ya tiene 5 puntos menos, hay que ver por qué, porque ya tiene un grado leve. O sea, como es cuantitativo, esta escala me va a cuantificar con más precisión si hay algún grado de deterioro cognitivo. Por ejemplo, si una persona vive en el tercer piso, cuarto piso, y necesita ayuda para subir las escaleras, pues hay que tener cuidado, porque si no se puede caer. Entonces, esto yo digo, tiene problemas en la escalera, señora. Cada vez que sube, alguien tiene que ayudarla a subir las escaleras para tener cuidado de que no se caiga. Y los cortes de punto, luego ya si es leve, moderado o severo, ya van a depender, digamos, del estudio de investigación que estoy viendo y yo quiero verlo, clasificarlos en leve, moderado o severo. Pues lo que ustedes tienen que, digamos, aprenderse es que menos sea de 95 es alguien que ya tiene algún grado de dependencia. Que obviamente si tiene 20 ya se ve. Y menos de 60 también, para evitar. Ok, sigamos. ¿Puede volver a Entonces, por decir ejemplo, acá. por favor? ¿Aló? ¿Alguna? ¿Puede volver a la diapositiva, por favor? Donde estaba el de menos de 95, ya que se consideraría como dependiente. Es que hay grados de dependencia, ¿no? Así como hay grados de dependencia del Pfeiffer, que es deterioro leve, moderado, severo, acá también. O sea, si ya tiene 95, por ejemplo, es porque ya tiene 5 puntos menos en alguno de estos, ¿no? Entonces, no está al 100%, ya hay algún grado de dependencia leve. Pero es diferente tener 95, que casi está, yo podría decir, sí, solo eso necesita ayuda leve, alguien que ya tenga 60 puntos, ¿no? Si alguien tiene 60 puntos, es que ya tiene gran compromiso de otras actividades. Probablemente ya no sube escaleras, probablemente de repente deambula ya con ayuda, ya necesita ayuda para bañarse, para vestirse. Estas escalas utilizamos más para en geriatría, los residentes de geriatría lo hacen porque obviamente es la especialidad, porque toma un poquito más de tiempo en hacer el check-in list, y para investigación, porque el CATS es cualitativo. Yo puedo tener un CATS-A, pero ya un Bartel de repente de 90, porque el CATS es cualitativo, ¿no? Solo es cualitativo, es muy amplio, pero acá esto es más específico, me da más puntaje. No sé si me pudieron entender. Nadie les va a preguntar si tiene CATS Bartel 20, no, ningún tipo de pregunta le va a hacer, porque eso es muy específico para ustedes. Por lo menos tienen que diferenciar quién es independiente y quién es dependiente, cuáles son las actividades básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, seguimos. A ver. El test de Pfeiffer. Ya acá, por ejemplo, si la persona tiene 5 errores de las 10 preguntas,
y es una persona con grado de instrucción normal, o sea, no es iletrada, ni tampoco es con grado de instrucción alto, o sea, tiene primaria y secundaria. ¿Qué significa esto? ¿Qué grado de deterioro tiene? A ver, Hatsumi Guzmán, Deterioro moderado. claro, ¿no es cierto? Porque ella tiene 5 errores. Si tuviera 9 errores, Melanie Cáceres, si tuviera nueve errores de los 10 severo, ¿no es cierto? Ya. O sea, esto es para que ustedes se acuerden, conforme van preguntando más, hasta se van a aprender en qué consisten las 10 preguntas, porque cada vez que hacen el interrogatorio lo van a hacer, entonces lo van a hacer fácil, porque son 10 preguntas sencillas. ¿Qué día es? ¿Qué fecha es? ¿Dónde estamos? ¿Qué día de la semana es? ¿Cómo se apellida su mamá? ¿Quién es el presidente anterior, el actual? Y una resta. Entonces son preguntas fáciles que ustedes con la práctica, al hacer el interrogatorio, pues la van a hacer rápidamente. Vale, vamos a continuar. Doctora, una pregunta. Sí. Eh, o sea, ¿el 7 sería moderado o sería ya severo? No, el severo es el que tiene, acá está, Creo que será es 8, el ¿no? último, 8 a 10, 8 a Ah, 10 ya, errores. ya. Ah, Mm. 0,2 es normal para alguien, 3 a 4 errores, pero por ejemplo, si alguien tiene un grado de instrucción alto, el que me haga 2 errores, ya ustedes también uno ve al paciente, no solo escalas, la escala me ayuda, pero también yo tengo que ver a qué paciente estoy interrogando, ¿no? Si he tenido a alguien que ha sido gerente y le hago preguntas y veo que se olvida cosas, ya son cosas simples, hay que hacerle una evaluación mucho más compleja. Ujú. Sino que estas son de tamizaje. El que tenga 8 errores, ya hoy este paciente está comprometido en la parte cognitiva y hay que hacer todo el estudio que significa la parte cognitiva, ¿no? Que es otro tema. La parte anímica, digamos, la parte afectiva, también existe test de tamizaje que está en su valoración y aparte también en su cartilla, por la parte de psiquiatría también hay algunas escalas también que miden depresión, ansiedad, no sé si han puesto de ansiedad también en la cartilla, pero por lo menos esta es una escala de 4 preguntas que ha sido validada acá en el hospital, en la cual 2 o más síntomas me dice que tiene síntomas depresivos. Si yo le pregunto al paciente, ¿usted está insatisfecho con su vida, de su vida? Se siente impotente o indefenso, tiene problemas de memoria, se siente desgano respecto a actividades e intereses o está en posibilidad de hacer actividades e intereses. Si tiene 2 de 4, digo, y este paciente sí tiene algunas manifestaciones depresivas, y eso significa que hay que hacerle una evaluación más integral, más amplia de la parte anímica, pero ya me dice que la paciente tiene o no. Como toda escala, y ustedes lo van a ver, a veces los pacientes, uno le pregunta algo y nos contestan otra cosa, es porque a veces no nos entendieron la pregunta. Entonces uno tiene que volver a preguntar, porque eso también depende del nivel cultural. Entonces es importante también ver al paciente. Muchas veces no nos escuchan. Los pacientes adultos mayores, un grupo puede tener hipoacusia moderada o severa, que a veces interrogarlos se hace difícil y eso ustedes lo van a ver. Entonces, muchas veces al familiar indirectamente uno le dice a su papá, ¿cómo está? No, doctora, llora todo el día, está lábil emocionalmente, ya si no viene mi hermano se pone triste, dice, ¿cuándo me voy a morir? Soy un bulto. Entonces, esas cosas tampoco son normales. Entonces uno dice, oye, este paciente ya está teniendo algunos síntomas referidos por el familiar y hay que hacer una ampliación bien con este test de tamizaje. Si esto no rinde, pues hay que hacer una evaluación más completa con psiquiatría para tratar de ver que este paciente no esté deprimido o síntoma depresivo. Estos test, por ejemplo, se comparó con otra escala que es el Yesavage de 15 preguntas y estas 4 preguntas tenían una especificidad del 96%, el GDS-15 96%, el GDS-4 78%. O sea, no tiene 100% de especificidad y su valor predictivo negativo, si salía negativo, sí era alto, ¿no? O sea, si no tiene eso, es porque probablemente no tenga manifestaciones depresivas. En las escalas que ustedes ya han aprendido, probablemente van a aprender. Por ejemplo, si la persona de las 4 preguntas que yo le hago solo tiene un criterio, solo uno de ellos me ha contestado, a ver, David Florian, esa persona tiene manifestaciones depresivas o no según esa escala. David Florian, David, ¿estás ahí, David? ¿Están en clase? Piero Díaz, Piero, a ver, ¿quién escribió? Cristel Vega, Cristel más participa, José Torres, Luis Ángel,
Renzo, María. Bueno, si tiene un criterio como han visto, pues de alguna otra manera no tendría, ¿no es cierto? Porque tendría que ser 2 o más con su escala. A ver, continuamos. Y la otra parte es la parte social que hemos visto, que es importante preguntar, y ahí tenemos la escala de Gijón, en la cual uno evalúa la situación familiar, con quién vive, vive con una persona que tiene dependencia o no, la parte económica, la vivienda, si tiene agua, luz, desagüe, si vive en asentamiento humano, la parte social, si se comunica con sus vecinos, amigos, apoyos de la red social también, y esta es una escala que me da puntaje. Si tiene más de 15 puntos es un problema social, si está entre 10 y 14 riesgo, y si tiene de 5 a 9 puntos es buena o aceptable situación social. Como les digo, esto lo que se llama los residentes de geriatría, es más extenso, pero cuando se hace trabajos de investigación, si en algún momento lo hacen, ustedes probablemente utilicen esta escala para evaluar la parte social. Y es otra dimensión de la valoración geriátrica integral que hay que hacer. Entonces, es importante, como les he mencionado, esta valoración. La velocidad de la marcha es digamos, un instrumento que también se utiliza y me dice mucho del estado de salud de una persona. Es un buen indicador. Y hay diferentes estudios. Se ha visto que las personas que caminan lento se hospitalizan, se caen y se mueren más en el tiempo, ¿no? Entonces, una marcha lenta refleja tanto el daño en estructuras como un alto costo energético. Ustedes solo viendo una persona que camina lento pueden decir que su estado de salud no está adecuado y hay que ver por qué camina lento. Entonces, en la literatura que les he enviado en esa revisión escrita por el doctor Galvez, también, está lo que es un síndrome geriátrico, ¿cierto? Síndrome geriátrico es, como ustedes lo han revisado, es la manera como se manifiesta una enfermedad aguda o crónica en las personas mayores. Por ejemplo, una persona puede llegar a emergencia porque se ha caído 3 veces en el día. Y uno dice, uy, se cae porque es adulto mayor. No, las caídas, no. Una persona mayor aumenta el riesgo, sí, pero no tiene por qué caerse, ¿no? Tiene que haber factores. Y muchas veces estas personas se caen porque de repente estuvo toda la noche con diarrea y hizo hipotensión ortostática y se cayó. O porque está con varios fármacos que está haciendo hipotensión ortostática o se cayó. O es una persona que está haciendo bradicardias severas que se ha caído. Entonces la persona lo trae porque se cayó y se fracturó la muñeca y lo llevan a traumato, lo ve la muñeca y lo mandan a su casa y de repente tiene una bradicardia que necesita quizás un marcapaso. O de repente la persona tiene Parkinson, que nadie en la casa le han visto, que camina lento, pero nadie lo ha tratado, lo ha llevado al médico y ya tiene trastorno de la marcha y el equilibrio y por eso se cae. Entonces, son condiciones en la cual una persona se manifiesta a través de un síndrome geriátrico como las caídas, pero que manifiesta una enfermedad aguda crónica. Muchos pacientes vienen a emergencia a veces con delirium, ¿no? Agudo, el paciente está confuso, ve cosas, y el paciente en ese momento a veces está infectado porque tiene una infección urinaria o tiene una neumonía, o de repente ha tomado algún psicofármaco o ha tomado un opiáceo que también le ha hecho delirar y viene a emergencia. O sea, se presenta como delirio, pero de fondo, ¿cuáles son las causas? Fármaco de repente, opiáceos, que tenga una infección, de repente el sodio ha bajado, está deshidratado, o tiene dolor torácico que está haciendo un Zika, y el paciente hace delirio, porque su estado, su reserva funcional ya es poca, que lo manifiesta como un delirio, pero de fondo del delirio hay que ver cuál es la causa que han predispuesto a que este paciente haga un delirio. Entonces, cuando tenemos un síndrome clásico de medicina tradicional, uno dice que es el conjunto de síntomas y signos, ¿no? Cuando uno digo exceso de cortisol, síndrome de Cushing, yo digo, ay, es una fase en luna llena, tiene acá, digamos, en el tórax, en la parte cervical posterior, como que un búfalo, ¿no? Hay una obesidad troncal, hay la habilidad de la piel, hay osteoporosis, pero un síndrome geriátrico, yo tengo un delirio y detrás del delirio, el paciente está haciendo delirio, ¿por qué? ¿No? Porque está deshidratado, efecto de fármacos, disturbios del sueño, severidad de la enfermedad. Entonces, de esa manera uno puede entenderlo los síndromes geriátricos. Y acá está lo que ustedes han visto en la revisión, caídas, 2 o más en el último año, delirio, lo que hemos mencionado, es agudo. El delirio es agudo. La demencia es crónica, eso hay que diferenciar. El delirium es algo agudo. Mi papá, doctora, hasta hace 2 días iba a comprar el periódico lúcido, recogía a mi hijito del jardín, pero hace un día ya no se levantó, le noté caliente y empezó a confundirse, que veía cosas en la pared. Entonces, ese es un delirium, es agudo, es agudo. La demencia es crónica. Inmovilismo que hemos visto que las personas empiezan ya a tener dificultades para
a veces levantarse, digamos, de la cama para caminar, la incontinencia para contener esfínteres y la fragilidad, lo que hemos visto que es un estado de vulnerabilidad en la cual las personas mayores, su estado de reserva funcional está deteriorada, que ante un pequeño estrés, a un evento adverso como una neumonía, una gripe, el paciente termina hospitalizado y muchas veces se muere. Es un predictor independiente de morbo y mortalidad. Y los problemas geriátricos son otros problemas que tienen los pacientes que también tenemos que preguntar porque sí alteran su calidad de vida. Si no tienen prótesis, por ejemplo, tienen 2 o 3 dientes, ¿usted cree cómo que se alimenta? Se va a desnutrir, ¿no? ¿No es cierto? Porque no tiene prótesis. La deprivación visual también es importante ver, porque si el paciente no ve, obviamente y está solo en casa, cuando se levanta en la noche a orinar, el paciente definitivamente se puede caer. Entonces hay que educar al familiar que prenda las luces o que tenga un vacío al costado para que pueda el paciente levantarse y evitar que se caiga. La parte auditiva también es importante. ¿Por qué? Porque se ha visto que los pacientes que empiezan a tener problemas auditivos hacen mayor grado de demencia. Y es importante saberlo, porque si viene alguien solo a la consulta, es muy difícil entrevistarlo, uno tiene que levantar la voz y los pacientes que tienen hipoacusia también no quieren participar de actividades en la casa social porque no entienden a la familia, piensan que van a preguntar lo mismo que ya dijeron, no quieren ir a reuniones porque piensan que se van a burlar, entonces tu paciente se deprime. Entonces uno tiene que hacer la evaluación por otorrino para ver si es factible y el paciente se beneficiaría quizás de un audífono y de alguna otra manera puede ser tolerado también por los pacientes que a veces no lo toleran y esto ayudar en sus relaciones sociales y disminuir riesgo de depresión o de otras enfermedades. También se les pregunta si tiene problemas por orinar en la noche a los varones, porque a veces no nos lo dicen y a veces se levantan 6 a 7 veces en la noche. Entonces, probablemente sea un prostatismo, uno evalúa y con eso tiene que pedir otros exámenes, una ecografía de próstata que le evalúe el urólogo para ver si esto se maneja con fármacos o si ya son severos, muchas veces terminan con cirugías. El estreñimiento. Es necesario preguntar si se estreña o no, porque es una causa muy frecuente de que los pacientes vengan a consulta externa o que vayan a emergencia. Y sobre todo aquellos que ya tienen deterioro cognitivo o que ya tienen demencia, estos pacientes a veces no se olvidan que han hecho deposiciones. Y el familiar piensa que porque entró al baño ya hizo, y no, y a veces los pacientes están 10, 15 días que no hacen deposiciones y muchas veces vienen con fecalomas, con obstrucciones intestinales o dolor, o ya no quieren comer, deshidratados, y a veces la causa es el estreñimiento. Entonces, es importante también preguntar por estos problemas geriátricos cuando un paciente va a consultorio externo o cuando viene y está hospitalizado también al familiar o al mismo paciente y uno evalúa. Entonces, por ejemplo, si tengo una paciente de 95 años, ¿no?, que ya necesita ayuda para bañarse, o sea, ya necesita ayuda para bañarse. Yo le hago el test de Pfeiffer y tiene 3 errores. En la parte social vive con hija que también tiene ya 70 años, ¿no? Porque si el paciente tiene 95, en la parte afectiva le hago las 4 preguntas del ánimo y veo que tiene un error, un error. Familiar me dice que se ha caído 3 veces en el último año, o sea, se ha caído en el último año. Y en la última hospitalización, hace un año, le pregunto y me dice que estuvo confusa, se agitaba en la noche y por momentos estaba lúcida. Entonces, por ejemplo, a ver, Axel Pacheco, esta paciente con lo que más o menos hemos expuesto, ¿qué CATS es? ¿Me Axel. escucha, doctora? Sí, 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 le escucho. Sí, Sí, sería CATS-B. claro, ¿no es cierto? O sea, tiene una CATS-B. Ya, tiene 3 errores en el Pfeiffer. Eh, sería, ay, no me acuerdo mucho. Ya, Era, sería algo leve, ¿no es cierto? De sí, 3 sí, a sí. 4 errores es deterioro cognitivo leve. Ya, en la parte social solo vive con una hija que tiene 70 años, o sea, ven que es otra persona adulta mayor también que está cuidando. En la parte afectiva, de los 4, tiene un criterio de las 4 preguntas que es para el ánimo, para ver síntomas depresivos. Ajá, o sea, en esa parte sí está bien, pues, ¿no? Porque debería tener 2 como mínimo. Claro, entonces como que decía que podría estar ahí normal, ¿no? Si ha caído 3 caídas en el último año, me dice que tiene síndrome de caídas, entonces yo tengo que intervenir en esto, ¿no es cierto? Y en la última hospitalización hace un año estuvo confusa, se agitaba en la noche y por momentos lúcida. O sea, ¿qué hizo la señora, digamos, hace un año? Probablemente hizo delirio, ¿no es cierto? Esto es
delirio, que es agudo, en una hospitalización, que tiene factores de riesgo. A ver, vamos a ver otro. Por ejemplo, acá, otro caso. Por ejemplo, vamos a preguntarle a Marco Villavicencio. Marcos, ¿estás ahí, Marquito? Sí, doctora. Sí, Marco, mira, este paciente tiene 84 años. Ya, necesita ayuda para bañarse y vestirse. ¿Qué CAT sería? Sería un CATS de tipo C, si no me equivoco. C, ¿no es cierto? 2, ya. Tiene 4 errores en el Pfeiffer, o sea, de los 10, 4 errores tiene, de las 10 preguntas que le has hecho. Creo que ahí, corrígeme si me equivoco, pero en el Pfeiffer está permitido un error extra cuando la persona no tiene estudios. Eso también lo Ajá. tendría que contar acá, pero creo que con 4 igual ya supera y es Leve un sería, ¿no es cierto? Claro, o sea, leve, porque si leve, sí. estuviera iletrada sería hasta 3 errores. ¿Ok? El Ujú. ánimo, mira, de las 4 preguntas, tiene positivo 3. Esto sería, Para que se le haga, creo que cuando es así, se le tiene luego que hacer otra prueba con más preguntas, si no me equivoco, para poder ya dar un claro, o sea, diagnóstico. uno dice tiene ya síntomas depresivos y obviamente a veces hay que hacer una evaluación más amplia para ver si va a necesitar fármacos o intervenir con la familia o solo en psicología, ¿no? Social, vive con 2 hijas y una persona que le ayuda en casa. ¿Tú crees que tiene un buen soporte social acá el paciente? Am, Podría Diría que decirte quizás que sí, sí, ¿no es porque hay cierto? una persona que lo está apoyando. Claro, Más que que le nada. ayuda. Si ha caído y tiene, digamos, una caída con fractura de muñeca hace 8 meses, o sea, esta persona tiene también riesgo a volver a caerse, ¿no? Ya hace un mes tuvo igual una neumonía y estuvo un día confuso, algo irritable, inatento. Probablemente hizo un delirio igual, ¿no? Cuando Ujú. cuando tuvo la neumonía. Digamos, es en forma simple para que se acuerden de la teoría. Igualmente acá, a ver, vamos a preguntarle a Fernando Zaválaga. Fernando, ¿estás ahí? Sí, doctora, aquí estoy. Mira, Fernando, tiene 75 años y ya la paciente necesita ayuda para todas sus actividades de la vida diaria, ya no contiene esfínteres. ¿Qué CAT sería? Si son de todas, creo que es OG, me parece, sí, ¿no? G. G sería, ¿no es cierto? Sí. De las 10 preguntas, ya 9 no te ha contestado, a pesar que tiene 75 años, ¿no? Mira, 9 errores. Entonces no, sí, ya está, Ya tiene un creo que eso deterioro es severo, severo, ¿no? ¿cierto? Sí. Severo según Spine. Afectivo, digamos, no es evaluable porque como ya tiene una demencia, a veces lo que tú le preguntas no te lo entiende, pero la hija refiere que no hay llanto ni ideas de morir. La señora está, o sea, tiene sus problemas de memoria, pero digamos, ella no nota la habilidad emocional, aparentemente, no. Social, vive con una hija quien le cuida 24 horas y se turna con sus hermanos el cuidado. O sea, ¿tú crees que soporte social esa señora? Sí, Sí, ¿no es porque cierto? están todos, sí, claro, los hijos en sí con sus Síndrome temas. geriátrico, está sentado en el sillón o cama y necesita ayuda para el traslado. O sea, ella tiene un poco de dismovilidad, ¿no es cierto? Porque ya está sentado y necesita ayuda para el traslado. Es una paciente que es dependiente, ¿no? Y bueno, se cayó también hace un año y tuvo más durar. Ujú. Entonces, si bien tiene 75 años, pero ven que es una persona que probablemente por la demencia que tiene, es una persona que ha ido ya presentando más síndromes geriátricos como caerse, ¿no? Porque las personas que tienen demencia se caen más. ¿Por qué? Porque son imprudentes. Ustedes le dicen, siéntese ahí, por ejemplo, abuelita, no se mueva un ratito, ahorita voy al baño, y se levanta porque quiere hacer cualquier cosa, se olvidó, y se puede caer, y termina muchas veces con fractura. Bueno, esto es básicamente, digamos, lo que es BGI, con la finalidad de que las escalas queden más claras y no tengan dudas. Igual, si en algún momento tienen dudas, está mi correo y me pueden escribir, o cuando nos ven en grupo de prácticas también, si en algún momento tienen alguna duda. Lo que la persona hace para mantener, digamos, sus actividades de la vida diaria, ¿no? Es el punto central de la evaluación, porque las personas mayores independientes, valerse por sí solas. Entonces, muchas veces el que una persona cambie su funcionalidad nos dice que esta persona pueda tener algún problema, ¿no? De salud. Y ahí hemos visto actividades básicas de la vida diaria, instrumentales, avanzadas, que son pacientes de la comunidad, ¿no? Y
Es importante, ¿por qué? Porque, como les he mencionado, un cambio en el estado funcional es a veces el único primer signo de una enfermedad o condición crónica. Por ejemplo, las personas que empiezan a olvidarse la clave de su tarjeta del Banco de la Nación cuando son jubilados y van a cobrar. Ya una vez puede ser, 2 veces, 3, o sea, ya se están olvidando. Entonces, muchas veces el tener ya el deterioro en una de las actividades instrumentales, como por ejemplo, ¿no? Dejar la hornilla prendida, la cocina prendida, o echarle más sal a la comida, olvidarse estas claves, ya me están diciendo que a veces la persona puede estar teniendo ya un deterioro cognitivo que necesita evaluación. Por eso es que un decline funcional en las actividades instrumentales de la vida diaria, por ejemplo, ya podría ser un signo temprano de depresión o de demencia que amerita estudiar. Cuando las personas están hospitalizadas, obviamente por la misma enfermedad aguda, porque han estado con oxígeno, o de repente han tenido una fractura, van a salir de alta con mayor decline funcional. El 50% salen con decline funcional, ¿no? Y el 30% son dados de alta con pérdida de su funcionalidad, que las 2 semanas recién la recuperan. Por eso es muy, muy importante rehabilitación, tanto ambulatoriamente como durante la hospitalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este estudio que se hizo, por ejemplo, en San Martín de Porras, las personas que vivían en la comunidad, casi el 28% ya tenían algún grado de dependencia. Esto se hizo con el BARTE, ¿no? O sea, ya necesitaban ayuda a veces para bañarse o para vestirse. Lo que les mencioné de la velocidad de la marcha, como para yo caminar mi marcha, voy a tener que mi cerebro, mis ojos, mi corazón, mi sistema osteoarticular, ¿no? Esté intacto para yo tener una marcha adecuada. Si empieza a haber alteración de uno de estos sistemas, pues mi marcha va a estar más lenta. Por eso es que es un predictor de mortalidad también. Entonces, cuando uno hace la valoración geriátrica integral, ustedes también van a identificar muchas veces a la población que es más vulnerable, que quizás es frágil, que ya es dependiente, que ya tiene deterioro cognitivo, que se está olvidando, para poder intervenir precozmente y brindar el apoyo, no solo al paciente, sino también al familiar, porque si ya se olvida, no le van a decir que cocine todos los días, tiene que haber alguien que le esté supervisando y ver que no deje la hornilla prendida, porque puede haber incendios generados por esto. Y es muy necesario, digamos, la intervención no solo al paciente, sino a la familia. Lo que les mencioné de la fragilidad, que es un síndrome, digamos, donde es un estado de vulnerabilidad en la cual una persona mayor, un grupo de adultos mayores, presenta y que hace que esta persona, si es frágil, va a ser más vulnerable a que se caiga más, a que se hospitalice más, a que la estancia hospitalaria sea más prolongada, a que me haga delirio durante la hospitalización y a que se muera más. Y es un factor de riesgo independiente. Por ejemplo, en aquellos que se ha visto que tienen infartos, si a mí me da un infarto y tengo 65 años o 70 años, y el otro paciente también tiene 70 años y le da un infarto, pero este paciente, a pesar, es frágil y tiene infarto, y el otro le da el infarto y no es frágil, se ha visto que los frágiles se mueren más, a pesar que los dos tienen el mismo infarto, pero el ser frágil te da un predictor independiente de mortalidad, por lo cual hay que identificar. Y dentro de eso está el cuestionario de Frail, que es una escala por autorreporte. Y esto les menciono porque ya en todas las guías de diabetes, cuando la revisen, hipertensión, insuficiencia cardíaca, desfibrilación, todas hablan del adulto mayor frágil. Hacen un acápite y hablan de fragilidad. Entonces, este es por autorreporte y es como tamizaje, lo puedo hacer en atención primaria, en consultorio, que yo pregunto al familiar, obviamente antes de la enfermedad actual, porque si viene ahorita con neumonía, el paciente le va a faltar el aire, va a estar fatigado. No, antes que empiece la enfermedad, ¿cómo estaba él? ¿Se sentía cansado, fatigado la mayor parte del tiempo? Es un criterio. Si ya era incapaz de subir un piso de escaleras y necesitaba ayuda, también le da un puntaje. Si era incapaz de caminar una manzana solo, también le da un punto. Si tenía más de 5 enfermedades, también le da un punto. Y ahí tenemos una línea de enfermedades. Y si ha perdido más del 5% de su peso en los últimos 6 meses, también le da un punto. Entonces es importante ver esta escala de fragilidad. Si tiene 3 o más, es frágil. Si es 1 o 2, es prefrágil. Y si no tiene ninguno de ellos, es normal. Entonces, la valoración geriátrica que hago con mi paciente va a servir, ¿no? Porque yo voy a ver si el adulto mayor es súper saludable y ya de repente medio, de repente es frágil o de repente ya está con necesidad de cuidados de enfermería, está incapacitado, ¿no? Con discapacidad dependiente total. Los hipertensos también actualmente en las guías de hipertensión hacen esta evaluación para ver cómo está su funcionalidad, si están cognitivamente bien,
si están deteriorados casi, digamos, tienen demencia, si tienen poca expectativa de vida, si es limitado la parte cognitiva, pero hay un grupo intermedio y después de esto también mis valores de presión o mis controles de glucosa varían. Igual, los pacientes que tienen cáncer, igual si son mayores, hay que hacerles una valoración geriátrica para ver si este paciente, su estado de salud global, no solo del cáncer, sino la parte cognitiva, la parte afectiva, la parte social, la parte física de enfermedades, en un todo me va a tolerar o no el tratamiento que le voy a dar. Y obviamente eso va a depender del estadio del cáncer que tenga, ¿no? Si es avanzado, obviamente, o si es, digamos, un grado 1, por más que tenga 80 años, si es un grado 1, ese paciente tiene que recibir el mismo tratamiento, ¿no? Entonces, esto mostrarles nada más, igual en traumatología, probablemente algunos doctores también les enseñan semiología, la parte de introducción, y a veces les llevamos a ver pacientes ahí que tienen fractura de cadera para que vean, digamos, la condición, la dismovilidad, y estos pacientes no solo tienen fractura de cadera, obviamente, tienen arritmias, tienen enfermedades pulmonares crónicas, son hipertensos, diabéticos, tienen demencia, tienen otras comorbilidades. Entonces, en conclusión, para mencionarles que el envejecimiento es universal. Todos vamos a envejecer, es irreversible y es heterogéneo. Pero obviamente uno quisiera envejecer saludablemente, ¿no? Y para eso uno tiene que hacer el control de las enfermedades crónicas, estilos de vida, ejercicio, la alimentación, disminuir el estrés. Las personas mayores necesitan ser evaluadas integralmente para identificar y priorizar los diagnósticos e intervenir oportunamente, ¿no? Y los síndromes geriátricos como fragilidad, caídas, delirio, son predictores de mortalidad, por lo cual hay que identificarlos para poder intervenir y de alguna otra manera con eso mejorar el estado de salud de las personas. Entonces acá está mi correo, si alguno de ustedes en algún momento le interesa la parte de adulto mayor geriatría o quiere hacer su tesis, su protocolo para su título en adulto mayor, pues estamos ahí en geriatría y en el Instituto de Gerontología de la Universidad y les podemos orientar para que hagan el desarrollo del mismo. Si tuvieran alguna pregunta o comentario, si no es ahora, quizás luego que leen más la lectura, pues ahí está mi correo y me pueden preguntar. Bien, creo que acá había alguna pregunta en el chat. Compartirnos el PPT. Sí, yo le voy a hacer llegar a la señora Lourdes, que es la secretaria encargada con la doctora Natalie, y para que les haga llegar, o lo cuelgue creo que en el EVA o en el Blackboard. Muy bien, si no tienen alguna pregunta, hemos terminado la clase. Muy bien, buenas tardes, hasta luego.